unidos somos más. Busquemos juntos la victoria, unidos juntos hasta el final. Qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. A mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su mente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar escapar. Qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permitas que te metan las ideas, valen más. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permitas que te metan las ideas, valen más. Musical, nuestra revolución es con la música. Nuestras armas son estas notas. Somos por ustedes y para ustedes. Juntos somos Nicaragua. ¡Leche burra! Busquemos juntos la victoria. Unidos somos más. De Nicaragua y todo el resto del mundo. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación y permitirnos llegar hasta sus hogares. El día de hoy vamos a estar platicando, tenemos dos invitados, el doctor Marcos Carmona, director de la CPDH, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y como siempre todos los martes el doctor Enrique Sáenz desde San José, Costa Rica, analista político, analista económico, presentador de su propio programa de televisión y su programa de su mensaje en la Radio Corporación. Antes de entrar con ellos, sí, como siempre, vamos a dar nuestros comentarios. Antes que nada, queremos exigir la liberación de los presos políticos. Queremos seguir denunciando la represión de esta dictadura contra el pueblo de Nicaragua, una represión que continúa y que volvió a manifestarse salvajemente este fin de semana en la isla de Ometepe, situación en que todavía hay tensión alrededor de ese punto, y por eso vamos a hablar con el doctor Marcos Carmona, para que nos explique, ya que él mandó una comisión especial de la CPDH a la ciudad, a Lequipula, a la isla de Ometepe, para ver la realidad de lo que está pasando en ese momento. La información preliminar que tenemos es que hay 8 detenidos, 5 que ya fueron traídos, que ya están aquí en el Chipote, aquí en Managua, y 3 que están heridos en hospitales, no sabemos si en hospitales aquí en Managua o en el hospital de Rivas. Eso lo vamos a estar hablando con el doctor Marcos Carmona. Lo que sí sabemos también es que, increíble, aquí las palomas le disparan a las escopetas, porque tenemos entendido que hoy los policías que agredieron al pueblo, los policías que atacaron al pueblo, los policías que reprimieron al pueblo, fueron a la fiscalía a presentar una acusación contra los que están presos.
y me imagino que contra los que están heridos también, porque los tienen, según me informaba Nelson, los tienen esposados en los cuartos donde están en el hospital. Así que increíblemente, de nuevo, se vuelve a evidenciar la falta de institucionalidad, la falta de Estado de Derecho que hay en este país, y probablemente ya el número de presos políticos va a aumentar, por lo menos en 5, en las próximas horas. Por eso es que hay que seguir exigiendo la renuncia de la dictadura Ortega Murillo, mientras y su gobierno. Tenemos que estar claros que mientras la dictadura siga en el poder, mientras Ortega siga en el poder controlando todos los poderes del Estado, como lo está haciendo, en este país no va a haber nada bueno, no va a suceder nada nuevo, nos sigue exponiendo hacia el coronavirus, pero además demostrando una enorme hipocresía, porque los nietos de ellos no están yendo al colegio, pero sí están exigiendo que los hijos del pueblo, los hijos de todos los ciudadanos nicaragüenses, vayan a los colegios públicos, e inclusive a los colegios privados, porque están presionando a los colegios privados. Esa es una barbaridad la que están haciendo, pero además demuestra de nuevo hipocresía y cobardía por parte de la dictadura hacia el pueblo de Nicaragua, algo que no nos debe sorprender porque es algo que conocíamos. También tenemos entendido que hay una enorme presión, que hicieron una enorme presión hacia los bancos y hacia el sector privado, aquellas empresas del sector privado y bancos del sector privado que han hecho publicidad o están haciendo publicidad a través de los diferentes medios para decirle y promover al pueblo de Nicaragua para que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, que si te puedes quedar en tu casa, te quedes. Entonces tengo entendido, que no lo hemos confirmado, que inclusive multaron a un banco por haber hecho ese tipo de campaña. Pero tenemos que seguir, ya sabemos, nosotros los nicaragüenses, que desgraciadamente nos está tocando vivir momentos históricos, estamos luchando contra una dictadura que la tenemos arrinconada, que lo tenemos loco, que cada día está más aislado, y estamos luchando contra un coronavirus que gracias a Dios, Dios está con nosotros. Y a pesar de la dictadura, hombre, el coronavirus no ha logrado entrar como ha entrado en otros lugares. Ese ha sido por la inteligencia, la valentía, el coraje, la determinación de todo un pueblo que ya aprendió a distinguirla y a identificar las falsedades, la mentira y la hipocresía de esta dictadura. Vamos a ir a un cambio y cuando regresemos vamos a estar platicando vía telefónica con el doctor Marcos Carmona y vía Skype con el doctor Enrique Sáenz. Vamos a un cambio y ya regresamos. Hoy en día, queremos decirte que no estás solo. Estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus super packs de internet en prepago y planes postpago para que nada te falte. Café Toro valora el esfuerzo de salir adelante cada día. Soy de un lugar donde un pueblo admirable cada día sale adelante por un futuro mejor. De un corazón que rebalsa nobleza, porque aquí nos enseñaron la hermandad y el valor. Como un rayo de luz cuando llega la mañana, con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal. Elegido por mi gente que me inspira a levantar. Café Toro, muy sabroso y rendidor. Cuando visites supermercados, tiendas de conveniencia y otros, te recomendamos no tocarte la cara. Lleva siempre tu alcohol gel con una concentración mayor del 60%. Mantén más de 1 metro de distancia del otro comprador, cajero y empacador.
Utiliza guantes descartables o bolsas plásticas para agarrar los carritos y las canastas de compras. Dale vuelta a los guantes o la bolsa y los tomas por el lado que no estuvo en contacto con el agarradero y bótalo en un depósito de basura. Recordá que el dinero y las tarjetas también contaminan. Aplica alcohol gel y frótate las manos hasta que se sequen. Al llegar a tu casa, lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Los enlatados y otros productos comprados, lávalos con agua y jabón. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Hoy en día, queremos decirte que no estás solo. Estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus super packs de internet en prepago y planes postpago para que nada te falte. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía telefónica, vía nuestro invitado, el doctor Marco Carmona, director ejecutivo de la CPDH, y está también la doctora Carla Sequeira, la directora de Asuntos Jurídicos de la CPDH. Y está vía Skype desde San José, Costa Rica, don Enrique Sáenz. A los tres, bienvenidos y gracias por haber aceptado la invitación. Don Marcos, antes que nada, mis felicitaciones y mi agradecimiento en nombre mío y del pueblo de Nicaragua, a la CPDH y a todos sus miembros por esa histórica labor que ustedes siguen haciendo en defensa de los derechos humanos en este país y protegiéndonos a todos los nicaragüenses. Lo digo por mucha gente que me ha expresado que le diga eso y también por experiencia propia, mi agradecimiento a ustedes y a todo su equipo por la extraordinaria labor que están haciendo, y en estos momentos que está sucediendo lo que sucedió en Ometepe, pues no han sido la excepción. Ustedes fueron a Ometepe a verificar y a tomar las denuncias y a tomar la prueba de la represión y los abusos de la policía. Aparte de sus comentarios iniciales, me gustaría que nos hiciera a los amigos televidentes un reporte de lo que está sucediendo y lo que sucedió en Ometepe y la situación actual. Bueno, gracias Jaime por darnos la oportunidad de dirigirnos a todo el pueblo de Nicaragua. Sabemos que tu programa es bien sintonizado y escuchado y definitivamente es un medio importante para que la población se mantenga informada. Bueno, también quiero agradecerte por esas felicitaciones. Nosotros como CPDH a lo largo de estas más de 4 décadas, nuestro compromiso ha sido con el pueblo de Nicaragua. Y definitivamente mientras Dios nos preste vida y nos dé fortaleza para seguir en la defensa de los derechos humanos, vamos a continuar. Sabemos que defender derechos humanos en todo momento es difícil, pero se vuelve más difícil cuando tenemos gobiernos totalitarios, gobiernos represivos, y definitivamente pues ese compromiso lo llevamos en la sangre porque somos nicaragüenses, amamos a nuestro pueblo y queremos ese respeto infinito por los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Bueno, nosotros desde el mismo 19 de abril, desde las 2 de la mañana teníamos información de los hechos que se estaban dando en la isla de Ometepe, específicamente en la comunidad de Quipula, ¿verdad? En donde nos estaba llamando la población producto de la actuación delincuencial de la policía, de la actuación abusiva que está caracterizado a estar reprimiendo, a estar torturando, encarcelando y asesinando al pueblo de Nicaragua. De hecho, nosotros el día de ayer estuvimos en comunicación permanente con la población, con la ciudadanía que nos estaba llamando desesperada por la actuación policial, y lo lamentable es que los nicaragüenses seguimos en una situación de porque todos nuestros derechos y garantías constitucionales son pisoteados por este gobierno y por la Policía Nacional. Eran varios jóvenes
que estaban conmemorando el segundo aniversario de la protesta cívica. Por solo el hecho de poner una bandera, la policía llegó disparando sin mediar ningún tipo de palabra, y prácticamente en esa acción criminal de empezar a disparar a los jóvenes, salieron 2 jóvenes heridos, que es Ángel y Durán. Ellos definitivamente fueron heridos en las piernas, ¿verdad? Y definitivamente una vez que ellos son heridos, la población salió a rescatarlo, y la policía inmediatamente procedió a la captura de las personas, de las 2 personas, ¿verdad?, que estaban heridas. Sin embargo, la policía salió de una manera brusca y arrancó, y uno de sus policías cayó. Entonces la población en un momento reaccionó, y con la esperanza de que esta persona que estaba siendo retenida por la población le regresaran a las 2 personas que fueron heridas y detenidas por la policía. Sin embargo, el día 20 de abril llegó la policía nuevamente a eso de las 7:30 de la mañana con más refuerzos, con antimotines, llegó disparando y tirando bombas lacrimógenas por toda la ciudad, y de ahí donde detienen a 8 personas, ¿verdad? Junto con don Alfonso López, que este es un señor de la tercera edad y que de más de 70 años, y fue brutalmente golpeado. Tenemos información de que tiene 3 costillas quebradas y hay problemas porque le está costando respirar, y se pareciera que tiene alguna perforación en los pulmones. Pero también esto no solo se dio en este acto, sino que también estos policías cobardes a una señora de 60 años, doña Juana Estela López, según sus familiares, nos han indicado que fue salvajemente golpeada. La señora está en el Chipote y no se le permitió ver por parte de sus familiares, incluso hasta para la comida hubo problemas para que le pudiera ingresar. En este momento hay 5 personas detenidas en el Chipote. Una joven que estaba embarazada acaba de salir, a eso de las 2 de la tarde, le dieron la libertad, y 3 personas se encuentran hospitalizadas en el hospital de Rivas. Definitivamente que esto es una acción cobarde nuevamente de la policía, que agrede a la población civil por solo el hecho de estar protestando y reclamando sus derechos humanos. Nosotros estamos preocupados. 2 preguntas, Marco. Marco, 2 preguntas. La primera, estos muchachos que estaban en algún tipo de protesta, de esas protestas express que se llaman, o solo estaban en el parque en actividades normales. Ellos estaban en el parque, y su delito fue haber llevado la bandera y quererla colgar dentro de un árbol, dentro de un potrero. Ese fue su delito. Lamentablemente hay personas que no comulgan con la protesta cívica y llamaron a la policía, y como digo, la policía cobardemente llegó disparando indiscriminadamente a los jóvenes, donde lamentablemente hay 2 personas heridas de bala. Uno tiene su tobillo bastante afectado, y el otro pues un disparo en la pierna. La segunda pregunta, Marco, cuando ellos llevaban a los secuestrados, a los muchachos, un policía se cayó de la camioneta, ¿la población tenía de rehén a ese policía o no lo tenía de rehén? Bueno, nosotros hablamos con la población, incluso nosotros en su momento le manifestábamos que el mantener a un policía en contra de su voluntad secuestrado, sí, que lo tuvieran en contra de su voluntad, la policía podía decir que es un secuestro, ¿verdad? Sin embargo, nosotros como CPDH, lo que nos ha informado la gente es que ellos estaban queriendo
que el policía regresarlo a la policía, pero también que le regresaran a sus 2 personas, ¿verdad? Eso es lo que nos han manifestado las personas, pero para nosotros no ha habido ningún secuestro, pues, ¿verdad? Para nosotros realmente una reacción natural de la ciudadanía, que estas personas al caer, primero lo llegaron a auxiliar, ¿verdad? Porque el hombre parece que producto de la caída tuvo un golpe fuerte y ahí nomás tengo entendido que hablaron a la policía que le entregaran a las personas y era como un intercambio, pero acordate que ellos son campesinos, ¿verdad? Y los campesinos de una u otra manera, pues su reacción natural es defender a su gente. Pero para nosotros definitivamente la actuación policial no pudo haber sucedido absolutamente nada si ellos hubieran llegado en una sintonía de armonía o tratar de ver cuál era la situación, sino que llegan disparando, que démosle gracias a Dios que fueron disparos en la pierna, pero aquí estos disparos en algún momento, recordemos que han pegado la vida de cientos de nicaragüenses. Déjame hacerte la última, te digo la pregunta, y también sería esta pregunta para la doctora Carla Sequeira, que está también con nosotros. Tengo entendido que la policía o varios policías de la ciudad de Quipula, del municipio de Quipula, presentaron una acusación ante la fiscalía hoy por la tarde. No sabemos cuál es la base de la acusación, pero entonces quiere decir que estamos dentro de la posibilidad o no, pues, de prácticamente que la lista de secuestrados políticos, de presos políticos, definitivamente va a aumentar. Sí, ¿cómo estás, Jaime? Un gusto de hablar contigo. Definitivamente la situación es caótica. Estamos observando de que sí se va a incrementar la cantidad de presos políticos, si es así el accionar del Ministerio Público de presentar el día de mañana, a más tardar, a estas personas ante la representación, ¿verdad?, de los juzgados. Nosotros estamos claros y estamos conscientes, ¿verdad?, de la situación que estaba acaeciendo en el aspecto de que son 5 personas las que posiblemente estén presentándose ante el judicial el día de mañana. Nosotros como CPDH vamos a tratar de personarnos a llevar la representación legal de ellos, si así lo estima conveniente también los familiares, porque eso es algo muy importante, somos respetuosos de lo que el familiar así disponga, y obviamente vamos a tratar de que estas personas salgan en libertad. Recordamos una cosa, de que la protesta, lo que ellos estaban haciendo era una protesta cívica y pacífica, que ellos no tenían ningún tipo de arma. Estamos hablando de que no existe proporción entre el abuso de autoridad realizado por parte de la policía y el accionar de ellos, que recordemos de que ellos no tenían ningún tipo de arma de fuego, ellos no tenían ni siquiera morteros con que poder defenderse. Lo más que hicieron fue realmente utilizar lo que ellos podían para poder escapar de la garra de la policía, que de manera abusiva, violentando obviamente la ley de la Policía Nacional, que habla acerca del uso racional de la fuerza, aquí fue totalmente desproporcionada, y lo que se hizo fue totalmente un ataque político más que un ataque dentro de las funciones por parte de la policía. Doctora Sequeira, los heridos están en hospitales en Rivas, están en hospitales en Managua, están esposados a su propia cama. No, dos de ellos se encuentran todavía hospitalizados en Rivas, y 5 de ellos todavía se encuentran en la dirección de auxilio judicial. Tenemos conocimiento que solo una de ellas fue el día de hoy liberado, que es de la muchacha Leila, que nosotros el día de hoy estamos más temprano fueron liberados 2 más, pero obviamente que nosotros la última de liberación fue la de Leila, y 3 personas se encuentran ahorita en la parte del hospital. Uno de ellos, don Alfonso, que es una persona ya mayor de edad, de 85 años, directamente que le quebraron las costillas. Doctora, ahora, la policía tiene que, suponiendo que si tiene Estado de Derecho en este país, tiene ¿cuánto? 48 horas o 72 horas para presentarlo ante el juez y presentar alguna acusación.
ustedes ya se presentaron como los abogados de ellos, como representantes de ellos. Ya estarían en una detención ilegal, los que fueron detenidos el día 19 de abril. Y ya está, o sea, ya se pasó el tiempo. El 19 de abril, los que fueron detenidos ya cumplieron las 48 horas. ¿Cuál es el siguiente paso que va a hacer la CPDH? Denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, se cayó la comunicación mientras regresamos. Doctor Enrique Sáez, gusto de tenerlo nuevamente. Tu comentario alrededor de la represión del aniversario. La policía lo celebra reprimiendo más al pueblo. Vimos un movimiento policíaco por todo el país y ya vimos la situación que pasó en Quipula, en la isla de Ometepe. Tu comentario, Enrique. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Se cayó Enrique también? Primero, muchas gracias. Un saludo a la audiencia de Jaime Arellano en La Nación. Siempre es satisfactorio tener la oportunidad de intercambiar, porque uno va viendo los comentarios también que se hacen, no a los de los orteguistas, ¿verdad?, que son enviados allí a hacer su trabajo de denigrar, pero sí la gente que de buena fe opina, nutre sobre cuál es el estado de ánimo, cuál es la disposición, cuáles son las preocupaciones de la población. Así es que le invito a opinar, porque en el caso de los sapos, pues bueno, ya se sabe que es charbasca a la que no se le hace caso. Por supuesto, lo primero es un sentimiento de indignación, Jaime, por tanto atropello, por tanto abuso, por tanta indefensión de la población, ¿verdad? Porque atacan en manada, atacan con armas de fuego frente a población completamente inerme. Lo segundo es, bueno, una confirmación que en nuestro país el régimen sigue imponiendo un estado de sitio, una suspensión de los derechos y garantías constitucionales, y lo que es peor, sin siquiera emitir un decreto, ¿verdad? En la época del somocismo, cuando habían acciones armadas que desafiaban el poder de Somoza, por lo menos cuidaba la forma de emitir un decreto de estado de emergencia o de suspensión de garantías constitucionales. En la década de los 80, con todo y los abusos y la condición trágica que sabemos, igualmente Ortega ni siquiera de eso se cuida. Para él no importa la ley, no importa la Constitución, utiliza los tribunales como verdugos, ¿verdad? La fiscalía y jueces actúan como verdugos, la policía garrotea, encarcela, y los verdugos que están en el Poder Judicial condenan sin siquiera guardar formas judiciales. Y el tercer comentario es que a 2 años del levantamiento de abril, tenemos que decirlo con esta manera, con estas palabras: el enemigo sigue siendo el mismo, el enemigo sigue actuando de la misma manera y demostrando que mientras estén enquistados en el poder, el pueblo no va a tener paz, el pueblo no va a tener libertad y el pueblo no va a tener oportunidades de trabajo, el pueblo no va a tener oportunidades de mejorar su condición de vida, porque paralelo a la permanencia a sangre y fuego de Ortega en el poder, también está el deterioro económico, el desempleo, la falta de ingresos de la población, que agobian junto con la represión a las familias nicaragüenses. Ya está con nosotros de regreso Marco, para la doctora y Marcos.
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la situación en Equipula ahorita en la isla de Ometepe? ¿Hay estado de sitio? ¿Hay la gente, hemos estado viendo videos y fotos de la zona donde todo el mundo está en su casa, está rebasada de su pilote y de policía? ¿Cuál es la situación en Equipula ahorita en estos momentos? Bueno, podríamos decir que están en un estado de sitio obligado, ¿verdad? Porque al final la presencia policial es indiscriminada. Hay policía en el parque, hay policía en la cancha, prácticamente en toda la ciudad, pues en el contorno, de la comunidad. Andan perros, ¿verdad? Perros policía. Sin embargo, una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que hay muchos jóvenes que andan huyendo, están en las montañas y tienen temor de que estos sean asesinados e incluso desaparecidos, ¿verdad? Otro de los datos que también para nosotros... En ese punto, Marco, perdón que te interrumpa, en ese punto, ustedes, la Comisión de Permanente de Derechos Humanos, ¿ustedes tienen alguna gente permanente ahí o solo fueron a hacer la investigación, tomaron la denuncia y se vinieron? Tenemos un equipo allá. Tenemos un equipo de 4 abogados y 3 periodistas, ¿verdad? De tal manera que nosotros desde ayer en la noche hoy hemos venido trabajando todo el día y mañana lógicamente van a trabajar todo el día y pues ya posiblemente va a depender de cómo se desarrolle el trabajo, pero nosotros pues vamos a tratar de estar el mayor tiempo posible en esta zona, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ha tratado la policía y los sopilotes al equipo de ustedes, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos? ¿Cómo lo ha tratado? Ya bueno, yo te garantizo que si ellos tuvieran rayos láser en su mirada, ellos desean desaparecernos, ¿verdad? Porque al final hay un odio permanente. ¿No lo han amenazado ni le han obstaculizado su trabajo? No, lo hemos hecho dentro de la normalidad, con mucha tensión, lógicamente, porque la presencia de ellos es intimidatoria, están ahí manipulando armas y definitivamente son mensajes intimidatorios. Pero pues nosotros estamos allí, pero la presencia policial es mucha, ¿verdad? Podrían haber quizás más de 100 antimotines, podrían haber más de 100 en toda el contorno, ¿verdad? Que está aquí en la comunidad de Equipula. Sin embargo, pues nosotros hemos logrado conversar con la familia de los afectados, hemos conversado con personas que fueron golpeadas. Hay muchos jóvenes que fueron familias golpeadas, personas mayores de edad, personas de la tercera edad que han sido golpeadas producto de estos actos crueles, indiscriminados que hacen estos policías delincuenciales. Ahora, ¿cuál es el sentimiento de la población de Equipula, aparte del repudio y del enchichamiento? O sea, ahí el campesinado es manchabrado, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el sentimiento que hay allá? Sí, hay mucha molestia, hay mucha indignación, hay mucho coraje. Sin embargo, nosotros le hemos hecho el llamado a la reflexión. No podemos caer en actos de provocación de la policía y gracias a Dios la población es inteligente y ha actuado con sabiduría de tal manera que no están cayendo en actos de provocación, pero sí hay mucha, como te digo, indignación, coraje por tanto abuso y tanto desprecio por la vida que tiene esta policía delincuencial. Doctora Carla Sequeira, con la experiencia que usted tiene del sistema judicial en este país, las probabilidades de que estas 5 personas que están presas salgan libres o lo suelte la policía, ¿hay alguna posibilidad o definitivamente estamos viendo a cinco presos políticos o futuros presos políticos? ¿Te veo? Enrique.
Ya estamos de regreso, entonces de nuevo ya perdimos la comunicación. Le agradecemos a Marco Carmona y a la doctora Sequeira, a Carla Sequeira por todo lo que están haciendo. En otra oportunidad vamos a estar platicando. Enrique, hace el día domingo, en el aniversario, la Coalición Nacional hizo una conferencia de prensa exigiendo la renuncia de Daniel Ortega y todo su gobierno. Realísticamente hablando, viendo el actuar de la policía, viendo el actuar de este gobierno, que nos sigue exponiendo al coronavirus y no está haciendo nada para tratar de reducir el impacto de la crisis económica que hay aquí, por lo cual hay cada día más desempleo y más negocios cerrados. Ya no nos queda otro camino al pueblo de Nicaragua más que exigir la renuncia inmediata de Ortega y todo su gobierno. Mira, solo 30 segundos, Jaime. Primero, para reconocer el trabajo de la CPDH y de las otras organizaciones de derechos humanos nicaragüenses. Creo que esto es algo que el régimen quisiera ver aplastado, ¿verdad? Por eso tenemos a promotores y defensores de derechos humanos perseguidos y en el exilio. Lo segundo, el papel de las redes sociales, que el régimen no ha podido sofocar. En tercer lugar, la atención de la comunidad internacional, a pesar de la pandemia, a pesar de la emergencia, que no quita sus ojos de los atropellos que están ocurriendo en Nicaragua. Y seguidamente el papel de los medios de comunicación independientes, que igualmente el régimen quisiera ver aplastados, ¿verdad? Vos sos un ejemplo, otros colegas son un ejemplo, y los medios de comunicación, unos confiscados, otros desde el exilio, que el régimen quisiera ver aplastado. Esta es parte de lo que el régimen realmente teme, y por eso persigue, por eso aplasta, por eso busca cómo acallar. Con relación a lo que vos estás mencionando, bueno, aquí lo que tenemos es la respuesta de Ortega al segundo aniversario del levantamiento. Aquí lo que tenemos es la demostración de que esta gente sigue aferrada al poder y dispuesta a mantener ese aferramiento a sangre y fuego. En estas condiciones, si ya con la crisis socioeconómica no tenía con Ortega en el poder salida el país, ni políticamente, ni socialmente, ni económicamente, con la irresponsabilidad criminal frente a la amenaza inminente de la pandemia, con mucha mayor razón. Casi, y no casi, podría decir que la salida de Ortega ya dejó de ser una reivindicación política, ya dejó de ser el reclamo de un derecho, sino que ya se convirtió en una condición de sobrevivencia para los nicaragüenses. Es decir, no solo por los ataques arteros con sus fuerzas represivas, sino que por el peligro que representan sus actitudes irresponsables para la vida y la salud de los nicaragüenses. Entonces ya llegamos, creo, ¿verdad?, que la salida de Ortega ya dejó de ser un reclamo propiamente político para transformarse en una condición de sobrevivencia de los nicaragüenses. ¿Cómo hacer, qué medida? Vos en un momento dado fuiste presidente de un partido político en este país. Entonces decía Oscar René Vargas en una entrevista que le hicieron ahora temprano, decía, detrás de esa exigencia, esa solicitud, tiene que haber un plan, tiene que haber una estrategia. Especulando, porque es lo que nos queda hacer
a los que estamos en los medios de comunicación y los que no estamos en el juego político del país, ¿qué acciones puede tomar el gobierno, la oposición, en este caso la coalición nacional, que fue la que exigió la renuncia de Ortega? ¿Qué acciones puede tomar para presionar a la dictadura a que no le quede más remedio que presentar su renuncia y buscar como un adelanto de elecciones dentro de la situación en la que estamos ahorita? La gente no puede salir a la calle, antes por la represión y ahora por el coronavirus, pues. Entonces, dentro de la situación actual, ¿qué acciones realmente se pueden tomar? Mira, creo que no podemos aferrarnos a una sola acción, ni podemos únicamente enfocarnos en el corto plazo. En mi opinión, puedo estar equivocado, una de las razones que explica la actitud de Ortega es que le tiene tomada la temperatura, la presión y el pulso a las principales organizaciones opositoras y a una parte por lo menos de los liderazgos más visibles, y seguramente valora que hay debilidades en las organizaciones y en los liderazgos que le permiten a él actuar con este nivel de arrogancia. Y aquí voy con lo que vos decías. La primera condición para enfrentar a Ortega es la unión de la fuerza opositora. Y esto es condición que también la gente percibe. Si vos, como coalición nacional, compareces en una fecha tan memorable y hay una parte de la oposición que no está presente, está enviando un lenguaje letal a Ortega y letal a la gente que necesita confianza. ¿Te estás refiriendo a la ausencia de la Alianza Cívica de la conferencia de prensa? Me estoy refiriendo a la ausencia, pero no solo a la ausencia, sino que a la ausencia sin explicación de la Alianza Cívica en esa comparecencia. Ese es un mensaje. Aquí el silencio grita. El silencio es el mensaje, porque en una condición en la que necesitamos la unión de las fuerzas, que necesitamos mensajes claros, que necesitamos alimentar la confianza, vos estás enviando un mensaje exactamente en sentido contrario. Eso es la primera base de toda estrategia para enfrentar a Ortega. Lo segundo es que tenés que ponerte de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuáles son tus objetivos de mediano o de corto plazo, ¿verdad? Si por una parte hay unos, como se escuchan, que están con la expectativa de las elecciones en el 2021, si hay otros que están con la expectativa de elecciones adelantadas, y si hay otros que lo que plantean es la renuncia de Ortega, vos allí tenés desde la oposición tres mensajes distintos que confunden a la gente. Entonces, los liderazgos, de nuevo, no solo comparecer juntos, declarando, sino que conciliar cuáles son las posiciones y articular un mensaje que oriente a la gente en un contexto de incertidumbre. Que no guste a algunos señalar estos elementos, ni modo, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hacerlo con respeto, pero a fondo. Ese es un segundo elemento, ¿verdad? Unión real, y la unión real se construye en primer lugar alrededor de objetivos, ¿verdad? Y los objetivos dan lugar a una unificación del discurso. Aquí tenés
un tercer elemento, ¿verdad? Tienen que transmitirse mensajes claros a la población para despertar su confianza. ¿Cómo te van a respaldar si no confían? ¿Y cómo van a confiar si no te ganas la confianza? Y más bien envías mensajes que contradicen esa confianza. En cuarto lugar, bueno, tenés que acordar unas tácticas, ¿verdad? Entonces, y unas tácticas a nivel internacional. Creo que eso, aunque sea de manera desordenada, ¿verdad? Porque unos por un lado, otros por el otro lado, pero allí los mensajes han logrado unificarse, ¿verdad? Y creo que eso es un avance y que contribuye a que la comunidad internacional tampoco se confunda, ¿verdad? Fue un avance el tema de la denuncia permanente de los derechos humanos. Fue un avance considerar la importancia de las sanciones como un complemento necesario a las acciones de resistencia del pueblo nicaragüense, pero igualmente vos debés de tener también táctica a nivel interno. Por ejemplo, y esto no es por deformación, ¿verdad? Sino que la encuesta incluso hasta de quienes le sirven al régimen colocan que el primer lugar de las preocupaciones de la gente tiene que ver con la economía, con el empleo, con la carestía de la vida, ¿verdad? Entonces, vos tenés que enderezar tu discurso, tus propuestas, tus respuestas alrededor de las preocupaciones de la gente. Ahora, entonces creo creo de esos puntos que acabas de comentar ahorita, vamos a verlo, te voy a tirar primero. ¿Vos crees que una vez que se logre estructurar y oficializar la coalición, se va a bajar esa competencia que hay entre todas las organizaciones para querer ser el protagonista? Vemos conferencias de prensa a cada rato, hay gente que ya le dicen los magos, ¿verdad? Ahí hay figuras que le dicen los magos, apenas encienden una cámara y ya aparecen. ¿Vos crees que ese afán de protagonismo, esa carrera que se ve ahí, que ya inclusive ya ni la disimulan, se va a parar una vez que esté en la coalición? Y lo otro, te tiro dos de un solo, yo vi hace poco una encuesta y un estudio hecho privado, y no hay ninguno de los, bueno, tal vez hay uno, de los liderazgos actuales que esté bien aceptado por la población. Ninguno. De los que se nombran, pues, ¿verdad? Los presidenciables, pues. La mayoría del pueblo de Nicaragua no los conoce y tiene muy poca opinión favorable y opinión desfavorable un poquito más alta que la favorable, pero la mayoría los desconoce. Entonces, puede decir uno, ¿está lista la oposición para asumir el reto de liderar este país? Mira, voy a empezar por lo último, ¿verdad? Que está muy relacionado con lo primero que señalaba. Yo creo que eso es una bendición. Eso que también lo repiten otras encuestas, ¿verdad? Aquí en Costa Rica nosotros encomendamos, en este caso, unos grupos focales que se realizaron en Managua, unos, aquí en San José, otros. Y una gran sorpresa fue principal en San José, explicable, pero en Managua no es explicable, o bueno, sí es explicable, ¿verdad? Pero difícil de asimilar que en esos grupos focales solo conocían a uno. A una persona, podían decir su nombre completo, ¿verdad? Nada más a uno. Entonces, creo que eso, al fin y al cabo, es una bendición, porque significa que la gente rehúsa ya los mesías, porque esto no es un asunto de una persona, de pensar que va a venir un salvador, ¿verdad? Y un hombre fuerte o mujer fuerte a enfrentarse a Ortega. Este es trabajo de equipo.
Esta es una cuestión de un grupo cohesionado con liderazgos colectivos, con visiones compartidas, con objetivos compartidos y con estrategias compartidas. Entonces, me parece que, bueno, vos decís, si una vez que se consolide la coalición, estas, llamémosle así, disputas, ¿verdad? Que aunque no sean abiertas, pues existen. Más bien lo diría que al revés, cuando se resuelvan es que vamos a tener una coalición sólida, creíble, avanzando. Mientras no se resuelvan, no lo vamos a tener. Y creo que estas mismas encuestas que seguramente ellos conocen, en lugar de exacerbar sus ambiciones, porque aspiración cualquiera puede tener y debe tener, ¿verdad? Pero las ambiciones a troche y moche en estas condiciones del país, pues son realmente fatales, fatales. Entonces, el punto es, Jaime, que necesitamos unión, y si lo que tenemos es la alianza cívica y la unidad azul y blanco, unión a lo interno de esas organizaciones como condición indispensable para unión en la coalición nacional. En segundo lugar, unos objetivos definidos, ¿verdad? Estamos claros que para ser opositor aquí, pues la condición necesaria que querés que se vaya Ortega. ¿Cómo? Bueno, por elecciones en el 2021, pues hay que ponerse de acuerdo. Con elecciones anticipadas, pues hay que ponerse de acuerdo. Con exigir la renuncia de Ortega, pues hay que ponerse de acuerdo, porque cada uno de esos objetivos supone tácticas, supone acciones distintas, supone mensajes diferentes, supone discursos diferentes. Y lo tercero es que vos no podés dedicarte únicamente aquí. Hasta resulta medio chocante, ¿verdad? Hablar de elecciones en momentos en que la gente está sufriendo. Yo solo me pongo en los zapatos porque lo viví, lo he vivido, ¿verdad? En carne propia, lo que significa no tener empleo, lo que significa no tener garantizado el ingreso para tu familia, para la comida mañana, lo que significa salir en la mañana a tu trabajo y no saber si te van a despedir, lo que significa salir con tu carretilla de venta o a vender en tu tramo, etcétera, y no saber cuánto va a vender. Y aquí creo que también, no solo los liderazgos políticos, también los medios de comunicación y quienes tenemos la oportunidad de tener una voz que se exprese en los medios de comunicación, también es fundamental orientar a la gente, porque nosotros a veces también nos confundimos pensando que como estamos en la oposición con una posición, valga la redundancia, muy firme, muy frontal, todos los opositores, todos los que adversan a Ortega, están en la misma condición, y creo que todos los días hay que llevarle el mensaje y la información a la gente, porque además están siendo bombardeados por los medios de comunicación de distintos tipos del régimen. Por ejemplo, yo en otras ocasiones he comentado aquí que en las redes sociales lanzo unas provocaciones, ¿verdad? Para identificar cuáles son los ejes de comunicación que ellos manejan. Esto de los 17, creo, hospitales, te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten, y bastaría contar cuáles son los hospitales que ha construido Ortega, los nuevos hospitales, para contrarrestar esto, que esta es una cuestión que te la repiten y te la repiten como una de las razones de apoyo a Ortega. Ya dejaron de hablar del hambre cero, ya hablaron del plan techo, porque eso naufragó por sí mismo. Pero hay que analizar científicamente, tenemos que decirlo, porque en este mundo la política es comunicación. Ahora, hablando de política y comunicación,
El secretario de Estado sacó un comunicado para el aniversario de los 2 años de lucha contra la dictadura, donde denunciaba nuevamente todas las represiones, la falta de transparencia, la falta de Estado de Derecho, la violación a los derechos humanos que sigue viviendo el pueblo de Nicaragua, y exige al gobierno de Ortega que inicie el proceso de transición para la convocatoria de unas elecciones. Este pronunciamiento deja ver 2 cosas. Primero, que Nicaragua sigue en el radar, usando la terminología que usa el doctor Aguirre Sacasa de Washington. Seguimos en la mesa de discusiones. Y 2, podría significar que ya estamos cerca nuevamente de ver una acusación contra la dictadura de Ortega muy parecida o igual a la que se le dio a Maduro y a su gobierno, tomando en cuenta que cuando se acusó a Maduro de ser un gobierno narcoterrorista, mencionaron a Nicaragua como el trampolín del tráfico de Venezuela hacia el norte. Bueno, tengo que decir que a mí me sorprendió que no se trató de una frase, que no se trató solamente de un argumento, sino que se trató de un planteamiento por parte del Departamento de Estado, muy articulado, ¿verdad? Y que efectivamente uno lo puede ver secuencial, casi siguiendo el ritmo o el ritmo, sí, la dirección de lo que se ha, del proceso político en Venezuela. Me parece que fue sumamente explícito, me parece que es sumamente claro y que guarda efectivamente una sintonía con los planteamientos que se han hecho con relación a Venezuela, que valga también la mención a Venezuela, que este desplome de los precios del petróleo, que la recesión que provoca la pandemia, el impacto en China, el impacto en Rusia de los precios del petróleo, porque también es una economía muy asociada al petróleo y el desplome de los precios también golpea a Rusia, es más letal que una sanción, porque no hay quien les compre, ¿verdad? Entonces también ese elemento debemos de tenerlo permanentemente en cuenta. Ahora, supongamos, y esto es hipotético, supongamos que lo acusan a la dictadura de Ortega de ser un gobierno narcotraficante como el de Maduro. Y viene aquí el gobierno, ya la oposición en este país, o lo que representa la oposición en este país, lo que podría ser la coalición nacional, ¿verdad? Que esté en proceso de construcción, pero supongamos que ya la coalición nacional, que exigió su derrota, su renuncia, la de él y la de todo su gobierno. Podríamos ver a los Estados Unidos, a la comunidad internacional, desconocer al gobierno de Ortega, tomando en cuenta la solicitud de la oposición, tomando en cuenta que Ortega no solo está poniendo en peligro al pueblo de Nicaragua con lo del coronavirus, está poniendo en peligro a toda la región. Por algo lo han manifestado los presidentes de El Salvador, los diferentes presidentes de Centroamérica, por la falta de acción de este gobierno y además por lo que cuando actúan en perjuicio del pueblo de Nicaragua y de la lucha contra el coronavirus. Podríamos ver un desconocimiento del gobierno de Ortega dando la posibilidad de crear ese gobierno de transición que algunos sectores han hablado. Mira, lo que ocurre es que una acusación por parte de el Ministerio de Justicia o la Secretaría de Justicia por este tipo de delitos igualmente implica, como en este caso el Ministerio o la Secretaría de Justicia es un órgano de gobierno, eso significaría automáticamente un desconocimiento de Ortega a la cabeza de este régimen. En segundo lugar, que también es evidente que, si bien es cierto, hay unos gobiernos que dan pasos
antes o pasos más acelerados, también es un hecho que hay una concertación en la comunidad internacional. En el caso de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos hizo un planteamiento, pero unos días después el más alto jerarca de la Unión Europea en materia de política exterior lo respaldó. Entonces, no solamente se trata de las acciones de un gobierno, sino que hay un concierto internacional, particularmente frente a la dictadura existente en América Latina, de tal manera que una acusación por este tipo de delitos implicaría el desconocimiento, porque no podés reconocer diplomáticamente a un gobierno que, por otro lado, lo tenés acusado como delincuente, ¿verdad? Oficialmente. Eso abriría un escenario totalmente distinto. Pero, y vuelvo a lo que decía antes, hay condiciones externas, pero las condiciones externas son necesarias, pero son insuficientes si vos no te empeñás en construir condiciones internas. Y este es el desafío de las organizaciones, este es el desafío de los liderazgos, porque la gente, y sobre todo, y esto no es ser ave de mal agüero, por fortuna, la gran mayoría del pueblo nicaragüense está informada y sabe que lo peor no ha pasado, porque más allá de las mentiras, imagínate vos qué disparate. Hasta ayer reconocían 10 contagiados, hasta ayer, y reconocían 2 fallecidos. Si nosotros tomáramos en serio esas cifras, tendríamos que decir que el porcentaje de mortalidad en Nicaragua es el del 20%, el más alto del mundo, ¿verdad? Entonces, ni siquiera sus mentiras son sostenibles. No, ellos solo se enredan en su propia mentira. Y son tan hipócritas que exigen a los padres de familia que mandan a sus hijos a los colegios y sus nietos no van al colegio. O sea, no solo son locos, sino que son hipócritas y cobardes, porque si decir que no hay peligro, que los niños pueden ir al colegio, ¿por qué no manda a sus nietos al colegio? Esa es el cinismo con que gobierna esta dictadura. Ahora, Enrique, hablando exactamente del coronavirus, gracias a Dios el pueblo de Nicaragua ha demostrado que tiene la inteligencia, el valor y el coraje de no hacerle caso a este gobierno a pesar de todo. Pero ya es evidente, y lo han dicho los demás países, los demás presidentes centroamericanos, que este hombre está poniendo a toda la región. Y me llama, y te agrego esta siguiente pregunta. Ayer sacó un comunicado la Embajada de los Estados Unidos a sus ciudadanos, haciéndole un llamado que no sé cómo van a hacer, para salir de Nicaragua, porque según la información que ellos manejan, Nicaragua está a punto de cerrar su frontera indefinidamente. Ahora no sé si no están cerradas todavía porque no dejaron entrar un avión que venía de la isla Caimán con creo que 60 o 70 nicaragüenses que estaban por el lado de ahí, por el lado de la Florida. Entonces, tu comentario alrededor de esos 2 puntos. Sí, primero sobre la hipocresía, ¿verdad? Pero es una hipocresía criminal, ¿verdad? Porque por una parte exponés a los maestros, a las maestras, al personal de educación, por otra parte exponés no solo a la niñez, sino que a la familia de estos niños y niñas, que está demostrado, ¿verdad?, que el virus genera poca afectación en sus cuerpos, pero los convierte en transmisores. Entonces, un abrazo a su mamá o a su papá cuando regresan de la escuela puede ser un abrazo de la muerte, un abrazo
al abuelo, a la tía, al abuelo, puede ser el abrazo de la muerte. Pero a mí me gustaría saber, y tal vez vos lo podés confirmar, ¿verdad? Porque esto sí lo conocimos, que antes de las vacaciones, varios días antes de las vacaciones, el Colegio del Ejército, ¿verdad? Que obviamente allí primaria y secundaria se educan hijos de militares, pues había suspendido sus clases para continuarla a distancia, ¿verdad? Entonces los militares se pusieron a buen recaudo y con bastante anticipación protegieron a sus hijos. Este no es un colegio privado, ¿verdad? Porque un colegio de una institución pública. Habría que ver si este colegio de los militares también abrió sus puertas y está exigiendo a sus alumnos asistir. Sería muy bueno confirmar si eso está ocurriendo o no. Voy a tratar de averiguar. En primer lugar, ni sabía, estoy desinformado, porque ni sabía que el ejército tenía su propio colegio para los hijos, para serte sincero. Sí, de primaria y secundaria, ¿verdad? Coronel Hugo Chávez se llama, ¿verdad? ¿Así se llama el colegio? Sí, así se llama. Increíble. Ahora, con lo referente al comunicado de la Embajada Americana. Bueno, aquí también estamos con otro acto hipócrita, ¿verdad? Mientras Ortega se desgañita, porque en el discurso ¿verdad? Para decirle discurso, cuando apareció, habló de los migrantes y de los migrantes que van a Europa y de los migrantes que van aquí, ¿verdad? Y de ahí. Pero el que reivindica a los migrantes de África, a los migrantes que van hacia el norte, le pone una muralla no solo a esos migrantes, sino que a los propios nicaragüenses. Es decir, esa es una aberración, dejar prácticamente apátrida. Allí el gobierno de Gran Caimán tuvo que decir que ellos iban a apoyar a los nicaragüenses que Ortega no dejó entrar. Entonces este personaje no solo le pone muro a los migrantes mientras se desgañita hablando de los otros, sino que le pone un muro a los propios nicaragüenses que quieren retornar a su patria. Y con relación a la amenaza. ¿Ah? Eso no es ilegal. Esa es una violación flagrante no solo a la Constitución, sino que a derechos universales que vos tenés. Primero, el derecho a fijar, de acuerdo con la Constitución, a movilizarte por el territorio nacional, y un nicaragüense a fijar la residencia donde él considere, y un principio universal que todo mundo tiene derecho a tener una patria y en consecuencia a residir en ella. Y Ortega le pone un muro, mientras por otro lado se desgañita con esas pretensiones que tiene, que solo él se cree, y tal vez unos 4 gatos alrededor, de que un gran líder continental, ¿verdad? De que su voz suena, resuena y su escucha, y más bien sirve de hazme reír, y ahí vamos nosotros en el saco, pues, porque Enrique, ¿qué clase de presidente el que tienen los nicaragüenses? Aprovechando, ya sé que no hemos pasado los 4 minutos, pero voy a abusar de tu fineza. Vos le dabas mucho seguimiento, igual que el doctor Aguirre Sacasa, al tema del combustible y la energía eléctrica. La caída histórica que sufrió ayer el precio del petróleo, ¿verdad? La sobreproducción que hay ahorita y que no hay dónde almacenarlo. El petróleo, estamos hablando de, creo que son 20 millones de barriles, lo que hay rodando por todos lados de sobreproducción diaria. ¿Qué impacto crees vos que va a tener o debería tener en el precio del combustible aquí en Nicaragua y el precio de la energía eléctrica aquí en Nicaragua? Bueno, cualquier gobierno responsable, ya sabemos que no tenemos un gobierno responsable, ¿verdad? Pero cualquier gobierno con un sentido elemental de amortiguar el impacto económico, sobre todo el que viene con aparejado a la pandemia, pues estaría tratando de proteger a las empresas. Porque si las empresas sobreviven,
el empleo se mantiene, o por lo menos se contiene esta corriente de desempleo. Si vos lográs contener los precios de los productos de la canasta básica o los productos de consumo, mejorás el poder de compra de la población, ¿verdad? Sean asalariados, sean trabajadores por cuenta propia. Si vos permitís que las empresas se viabilicen, si vos permitís que la gente mejore su poder de compra, estás además animando el consumo, y si animás el consumo, animás las ventas, y si animás las ventas, animás la actividad económica. Para ponerlo en perspectiva. Solo termino, ¿verdad? Y aquí hay dos medidas elementales que están a la mano, que es ni siquiera tenés que disminuir, ¿verdad?, un margen de ganancia, sino que tenés que dejar de ganar todo lo que está aprovechando por este desplome de los precios. Con solo poner al compás los precios del combustible a los precios internacionales del petróleo, con solo poner al compás la tarifa eléctrica con los precios internacionales del petróleo, sería un alivio tremendo, tremendo para las empresas, para los consumidores y en general para la actividad económica del país. ¿Cuál es el problema? Y de ahí que ellos están en el negocio. Interrumpa. Ajá. Para usar ejemplo, pues, porque en Costa Rica, que el precio del combustible, si no me equivoco, es más caro que en Nicaragua. Con esta caída del precio internacional, ¿cuánto ha bajado el combustible en San José? Si pudiera dar ejemplo, pues, en números redondos. Si antes valía $4 o $5 el galón, ¿cuánto está ahora? Sí, pero lo que pasa es que estando aquí, yo cada día que pasa me doy cuenta de las grandes diferencias que hay entre estas sociedades, ¿verdad? Y eso tiene que ver con los procesos de cambio que como grupos, como sociedad y como individuos y como personas tenemos que impulsar. Lo primero que hay que decir es que los precios finales del combustible en Costa Rica, los precios finales son más altos porque los impuestos al combustible son más altos. Pero cuando medimos el tamaño del negocio, nosotros tenemos que ver los precios sin impuestos, porque son los precios que quienes están en el negocio, donde están incorporados los márgenes de ganancia. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Costa Rica? ¿Verdad? Primero que están creando o crearon un fondo social para proteger los ingresos de todo el que sea afectado, ¿verdad? De todo el que sea afectado. ¿Y cómo están alimentando ese fondo? Manteniendo los precios del combustible, pero destinando el margen a ese fondo y poniéndole un impuesto a los ingresos de quienes mayores ingresos tienen. ¿Qué permite eso? Que se le esté entregando un bono en un país que no es un país rico, ¿verdad? Son 125,000 colones. ¿Cuánto es el porcentaje del precio que se está destinando a este fondo? ¿10%, bueno, 20%, 15%? En este momento mentiría si te digo exactamente cuál es el porcentaje. Lo que sí te puedo decir es cuánto es el bono que están entregando sin discriminación. Claro, tenés que justificar que perdiste el empleo o que no tenés ingresos, etcétera. De un poco más de $200 por familia. Y hay que decirlo, esto cubre aún a los refugiados nicaragüenses que demuestren que perdieron sus ingresos, que perdieron su empleo, es decir, no lo están haciendo únicamente para los costarricenses. Lo que tenés es que demostrar que tenía un empleo, que tenía un ingreso y que lo perdiste a causa de la crisis. ¿Y si estabas desempleado antes, no te apoyan? Bueno,
tenés que hacer una solicitud, ¿verdad? Un formulario para que se resuelva tu caso. En el caso de quien demuestre que tenía un empleo y lo perdió, que tenía un ingreso, incluso en la economía informal, y lo perdió, pues ese automáticamente Están dando arriba de 200, un poquito más de $200 por familia, aquellos que tenían un empleo y lo perdieron. O un ingreso si no era en la economía formal y lo perdieron. Pero lo que quiero decir, a lo que me quiero referir es a los esfuerzos que se están haciendo en los distintos países para amortiguar en los más vulnerables el impacto de esta pandemia. ¿Y la energía eléctrica ha bajado? Bueno, en el caso de la energía eléctrica, lo que están discutiendo es cómo amortiguar el pago de la tarifa. Ok, Enrique, tus comentarios finales. Bueno, que después de 2 años de lucha por la libertad, por la democracia, por la justicia, por los derechos, es cierto que uno puede sentir desesperación, es cierto que uno puede sentir impaciencia, ¿verdad? Y a veces algunos hasta frustración, pero la verdad es que hemos avanzado sustancialmente. Lo único que le queda a este régimen es, en su agonía, seguir dando zarpazos, seguir dando dentelladas, provocando más sufrimiento, pero ya están condenados. Lo que tenemos que hacer es seguir empujando, y esto concierne a los liderazgos, esto concierne a las organizaciones opositoras, y esto también concierne a todos y cada uno de nosotros, donde estemos, de acuerdo con nuestras propias posibilidades, sin desmayar, sin deprimirnos, ¿verdad? Sin desmoralizarnos, porque este régimen, su presente es solo un presente de represión y su futuro es el basurero de la historia. Así que lo que tenemos que hacer es seguir protegiéndonos en el caso de la pandemia y seguir empujando en dirección a que salgamos de este régimen lo más pronto posible, que ya, como decía antes, dejó de ser una reivindicación política para ser una condición de sobrevivencia de la nación nicaragüense. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Enrique Sáenz, desde, como siempre, desde San José, Costa Rica, como aquí todos los martes, analista político, analista económico, presentador de su programa de televisión y presentador de sus mensajes en la radio, todos los días en la Radio Corporación. Muchísimas gracias, Enrique. También le agradecemos al doctor Marcos Carmona y a la doctora Carla Sequeira de la CPDH que estuvieron aquí, y nuevamente nuestras felicitaciones y agradecimiento a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que como siempre está luchando para protegernos, para ayudarnos, para defender los derechos humanos de todos los nicaragüenses, y que en estos momentos, los momentos difíciles, duros, que se está viviendo en Esquipula, en la isla de Ometepe, ahí tienen una comisión especial de 4 miembros, donde están viendo en el sitio lo que está pasando, tomando testimonios, tomando pruebas de todos los abusos y la cobardía de la policía contra la población de Esquipula, que se encuentra prácticamente en un estado de sitio, ya que está lleno. Había, decía el doctor Marcos Carbona, había más de 200, 300 policías en ese municipio de la isla de Ometepe, que es Esquipula. Mientras tanto, nosotros tenemos que estar claros que tenemos que seguir tomando las medidas de la Organización Mundial de Salud. El aislamiento es la mejor solución. Si hay que salir, salga con máscara. Si tiene que salir, mantenga por lo menos 2 metros de distancia. Lavarse las manos todas las veces posible, por lo menos 40 segundos de arriba por todos lados. Ya hemos visto videos, nosotros tenemos presentando videos aquí en nuestro programa, en nuestra página de Facebook y en la página de YouTube, igual que en Instagram e igual que en Twitter. También tenemos que buscar la unidad para lograr consolidar la exigencia de la renuncia
de Ortega. Solo el pueblo salva al pueblo. Ya sabemos que mientras Ortega esté en el poder, nada bueno va a suceder aquí en Nicaragua. No se va a seguir exponiendo al coronavirus mientras ellos, de una manera hipócrita, exigen al pueblo que mande sus hijos a los colegios, pero ellos, sus nietos, no los mandan al colegio. También esta dictadura quiere destruir la economía del país, quiere destruir al sector privado, lo que no está ayudando en nada. Eso significa que está promoviendo, provocando que haya más desempleo, que haya más negocios quebrados, por lo tanto va a haber más desempleo. Desgraciadamente tenemos que seguir en esa unificación, con esa solidaridad. Y gracias a Dios, pues Dios está con nosotros. Así que sigamos con nuestras oraciones, sigamos con nuestra fe y nuestra esperanza y manteniendo ese valor y ese coraje, porque cada día que pasa lo tenemos más locos, le vamos ganando y lo tenemos arrinconados. Que Dios los bendiga.